Buenos días, bienvenidos. Venimos hablando acerca de el libro de Mateo. Qué buena enseñanza que nos ha dejado el libro de Mateo, ¿cierto? ¿Sí sabes por qué no? Creo que hemos aprendido cosas muy importantes para la aplicación de nuestra vida, para nuestro caminar cristiano. Si lo que aprendamos aquí o a través de la escritura no nos sirve para cambiar poco a poco, pues vamos a ver. No es cambiar de la noche a la mañana, porque ojalá pudiera ser así. Y tal vez algunas cosas puedan cambiar de la noche a la mañana, pero hay otras que deben de tener un trabajo más gradual. De pronto son cosas más fuertes en nuestra vida, ¿cierto? Por eso el Señor Jesús, en ese sermón del monte del que estamos hablando, todas las enseñanzas que Él da en el sermón del monte, las bienaventuranzas, la meta y marca del cristiano, como Él dice que tenemos que tener sed y hambre de justicia, ser pacificadores, de, de que seremos bienaventurados cuando somos perseguidos. Tantas cosas que a veces pueden ser ilógicas para el ser humano natural, pero cuando nosotros hemos sido iluminados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que en el Señor algunas cosas que parecen ilógicas y que no son agradables son el proceso normal para poder llegar a ese punto final al que Él nos quiere llevar a nosotros, porque las personas todas quieren llegar al resultado, pero no pasar por un proceso. Cuando queremos bajar de peso de un día para otro sin tener que dejar de comer las cosas que tanto nos gustan. Quisiéramos bajar de peso comiendo lo mismo que seguimos comiendo y las mismas cantidades. Y en el caminar cristiano pasa algo similar. Quisiéramos no caer en tentación, no vernos fallándole a Dios, sino que tal vez queremos salir victoriosos. Y en el imaginario del cristiano común puede estar que usted es victorioso si usted no es tentado. Pero desde la perspectiva divina, es usted victorioso, pero cuando usted soporta la tentación. Entonces, todas estas enseñanzas que el Señor nos va dando acerca de cómo nos compara con la sal, cómo nos compara con la luz, y de cómo Él hizo todo, dio las enseñanzas al pueblo acerca de la ley. Hoy Él va a continuar abriendo ese horizonte acerca de lo que significa la ley. Él, después de dejar clara cuál es su posición ante la ley, abre una serie de enseñanzas, va dando una serie de enseñanzas que están relacionadas con lo que la ley dice. Pero también, así como las interpretaciones de los rabinos y de lo que Jesús dice al respecto de la ley. Él está hablando lo que la ley dice, lo que dicen los maestros y lo que él dice. Por eso, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, la ley era considerada algo divino y santo. Tanto que la interpretación de la ley debía estar a cargo de hombres consagrados para esta función. Esto hacía que nadie se atreviera a dar una interpretación personal acerca de las Santas Escrituras, y cuando un rabino se atrevía a dar su interpretación acerca de las Escrituras, no lo hacía desde su propia interpretación personal, sino que se apoyaba en interpretaciones que otros rabinos más antiguos que él y más destacados habían hecho. Ni siquiera los rabinos más destacados en el tiempo de Jesús
se atrevían a dar su propia interpretación personal de la escritura. Se parece al día de hoy, ¿no? Donde hay muchos lugares, en muchas partes del mundo, muchos supuestos pastores que sí están dando una interpretación personal de la escritura. Y esa interpretación personal está basada más en sus ideas, en sus experiencias, y entonces empiezan a transformarla, y eso que empeora cuando están enseñando doctrinas que no son bíblicas. Entonces, estas personas sí se atreven a ir más allá, cosa que no se atrevían los rabinos en la época de Jesús. Por lo tanto, resultaría muy impactante para la época de Jesús, para las personas que lo están escuchando a él hablar, oísteis que fue dicho. Ellos decían, uy, ¿cómo así? Cuando él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, cuando él dice así, él está citando lo que la interpretación o lo que la ley decía y le había dicho a las personas de antes, para después él decir o dar su propia interpretación cuando él termina diciendo, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Entonces aquí él primero dice, lo que antes dijeron, pero lo que yo les digo es eso. Para ellos eso chocaba, porque acuérdense que nadie se atrevía a dar su propia interpretación de la ley. Entonces eso causa o debe haber causado asombro. Yo creo que cuando Jesús dijo, pero yo os digo, la gente decía, uy, yo creo que todas las personas que estaban ahí decían, uy, como que, ahora, ¿qué va a decir? Porque él iba a empezar a dar su propia interpretación del texto. Eso para los escribas y fariseos de la época de Jesús era un completo atrevimiento de parte de Jesús, pero para el pueblo era una maravilla escucharlo hablar porque él hablaba con autoridad. Ellos sentían y entendían que lo que él estaba diciendo él no se lo estaba inventando. Acuérdense que el domingo pasado hablábamos de que los escribas y fariseos le habían añadido tantas normas a la ley, tantas, que era difícil poder llegar a cumplirlas. Pero él venía ahorita a hablar de una interpretación correcta de la ley. El pasaje que vamos a estudiar hoy es Mateo capítulo 5, vamos a estudiar del verso 21 al 26. Vamos a leer todo el pasaje y luego lo vamos a ir estudiando de a poco. Entonces, Mateo capítulo 5, verso 21 al 26, dice así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El tema de hoy lo hemos llamado la fuerza de la reconciliación. Así se llama el tema de hoy. La fuerza de la reconciliación. Imagínese usted a dos personas, digamos, vamos a hablar de dos vecinos que han vivido durante muchísimos años al frente o al lado, ¿sí? Toda la vida han vivido ahí y se han vuelto muy amigos porque son vecinos, ya han muchos años. Pero ahorita que tuvieron un conflicto, un roce, algo pequeñito,
algo sin importancia. Pero sirvió para que la relación de muchos años se deteriorara hasta el punto que se dejaron de hablar. Ya no se salía, ya no se habla. Entonces, ¿qué pasa? A menudo esas cositas pequeñas, esas pequeñas discordias, pueden convertirse en grandes conflictos si no se abordan a tiempo, si no se habla a tiempo. De esto habla un poquito Jesús en el pasaje que acabamos de estudiar hoy. Jesús en este sermón está abordando el tema de la ira. En la Biblia dice Jesús y la ira, el título de esa parte. Y él está hablando de cómo manejar esos conflictos interpersonales con amigos, con vecinos, compañeros, con familiares. Porque de la manera en que usted y yo manejemos y abordemos esos conflictos, vamos a reflejar el reino de Dios o no. ¿Cierto? Porque caemos en ese error. ¿Lo reflejamos o no lo reflejamos? Y eso es grave. De la forma en que como manejemos los conflictos, como los abordemos, ¿vamos a reflejar el reino de Dios o no? Por eso a mí me parece que cuando leemos la Escritura y la Escritura nos toca en temas, antes de llenarnos de vergüenza con la gente, debemos de llenarnos de vergüenza con Dios, porque estamos dejando mal a Dios. El cristiano tiene que diferenciarse, así como el cristianismo se diferencia de las otras muchas religiones que existen, porque las otras religiones que existen, hinduismo, budismo, el islam, el judaísmo, todas ellas hablan de que llegarás al cielo si eres buena persona. Pero el cristianismo bíblico no dice eso. Dice que la única forma de llegar al cielo es conociendo a Cristo. Entonces el cristianismo bíblico se diferencia de todas las religiones y todas esas religiones les gusta y tienen miles de seguidores, millones de seguidores, porque se habla solamente de ser buena gente, de ser buena persona. Y todas las personas dicen, no, yo creo que con ir al cielo, con ser buena persona, no hacerle daño a nadie, con eso es suficiente para ir al cielo, pero la noticia es que no, eso no sirve absolutamente de nada. De la misma forma, nosotros en nuestra vida diaria tenemos que trabajar a diario para demostrar y reflejar el reino de Dios en nosotros. El primer punto es el mandato de no matarás. El mandato de no matarás. El verso 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio o será culpable de juicio. Entonces, en los tiempos de Jesús, ese mandamiento de no matarás era muy bien conocido por los judíos. Claro, ellos lo conocían, era la ley de Dios, era enseñada desde que eran muy pequeñitos, entonces ellos conocían bien la ley, es decir, sabían el orden de los mandamientos. Pero Jesús utiliza ahora este mandamiento y la oportunidad que tiene de hablar de él para expandirlo. Ese no matarás, él lo expande para incluir ahí la ira y el resentimiento en el corazón. Por eso cuando él dice, oísteis que fue dicho, él está hablando a personas que realmente no habían estudiado la ley de Moisés por sí mismos. Es decir, ellos sabían que la ley decía, no matarás, pero no porque ellos la estudiaran y la escudriñaran y quisieran aprender de ella, sino porque esa era la enseñanza que ellos habían recibido sobre la ley de parte de los fariseos y de los escribas. Entonces, en ese punto particular, el pueblo había escuchado solamente, no matarás. Dios dijo, no matarás. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues, ¿qué dice eso? No matar, no ir a matar a una persona. Pero cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, él les estaba queriendo hacer entender a ellos y nos está queriendo hacer entender a nosotros hoy, nos quiere recordar a nosotros que algo no es verdadero solamente porque es antiguo. Porque puede ser antiguo, pero si es falso, si no es cierto, pues la antigüedad que tiene pierde validez. Por eso
La antigüedad dislocada de la verdad no es más que niebla que oscurece la claridad del presente y confunde nuestra comprensión de la hora. Si la antigüedad de algo está suelta de la verdad, no nos va a permitir ver con claridad lo que debemos entender hoy en día. Por eso él continúa diciendo, pero yo os digo, y ese yo os digo demuestra de parte de Jesús su autoridad, pero también que él no confiaba en las palabras y en las enseñanzas de los maestros previos a él. Él ahorita les va a enseñar el verdadero entendimiento de la ley de Moisés. Pasa todo el tiempo hoy. Muchas personas no estudian la Biblia, no estudian lo que Dios dice en la Escritura y se limitan solamente a escuchar lo que tal vez digan alguien en una iglesia o a través de un canal de internet y no confirman si lo que le están diciendo es cierto o no. Por eso puede ser que aunque usted hoy no vaya a matar a alguien, asesinar a una persona, si en nuestro corazón albergamos sentimientos de ira, de odio, de resentimiento, eso es igualmente destructivo que matar a una persona física. No podemos tener sentimientos de odio, ni de resentimiento, ni de rencor, ni de ira ante alguien. Es que yo no puedo ver a X persona porque se me revuelve el estómago cuando lo veo, cuando la veo, ¿no? Eso no debería de pasar en el corazón del cristiano. No, a mí ni me lo nombre, ni me la nombre porque, uy, no, me acuerdo de todo lo que me dijo o de todo lo que me hizo. Está albergando resentimiento, odio en el corazón, rencor, y eso es igualmente destructivo de un asesinato. Segundo, la ira y sus consecuencias en el verso 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y aquí lo que está diciendo Jesús en el verso 22 es que él está haciendo un énfasis que la ira sin causa va a ser juzgada de la misma manera que el homicidio. Entonces Jesús está haciendo o colocando en relieve la importancia de que nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, evitar los insultos que puedan dañar el corazón de otra persona, las palabras hirientes. Eso tenemos que controlarlo a través de nuestras emociones, porque es por nuestras emociones que podemos decir una cantidad de cosas. Por eso él dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces la enseñanza que los escribas y fariseos habían dado durante mucho tiempo acerca de no matarás, pues era cierta. Ellos no estaban diciendo mentiras. Era un mandamiento, no matarás. Estaba en la ley. Sin embargo, también ellos estaban enseñando que cualquier cosa que no sea matar se podía permitir. Por ejemplo, no lo mató, pero le dijo algo, lo trató mal, de cierta forma. Eso se podía permitir porque no lo estaba matando. Eso no estaba dentro de matarás. Entonces Jesús aquí lo que está haciendo es corregir esto. Y él empieza a dejar claro que no solamente los que cometen el acto mismo de matar o de asesinar están en peligro de juicio, sino también los que tienen esa intención asesina en el corazón. Porque esa intención asesina en el corazón es la que lleva a que alguien diga ciertas cosas que no debe decir y será entonces culpable de juicio. Nosotros debemos hacer énfasis leyendo esto que Jesús no está diciendo que la ira es igual de mala como el asesinato. O sea, Jesús no está colocando en el mismo nivel de gravedad la ira y el asesinato, porque eso sería moralmente equivocado. Pensar que una persona que gritó a otro con ira es igual de culpable que alguien que asesinó a otro. No es lo mismo. O sea, a una persona que la policía lo vea gritando a otro en la calle no lo va a meter a la cárcel por eso. Pero si ve matándolo, ahí sí lo cogen preso, ¿no es cierto?
Entonces Jesús hace énfasis que la ley sí condena a ambos, la ley de Dios, sin decir que la ley dice que las dos cosas son iguales. ¿Sí se entiende? Entonces, las leyes del pueblo solamente podían tratar con el acto externo del asesinato, es decir, con una persona que estaba matando a otro. Pero Jesús le está diciendo a sus seguidores que ellos tenían que entender que la moralidad de Dios se refería no solamente al final, al resultado final de matar a una persona, sino a lo que eso da como resultado, que es la intención que hay en el corazón. Porque a lo mejor muchas personas matan a alguien porque al principio se enojaron, ¿cierto? Por ejemplo, ese esposo o esa esposa que encontró a su esposa o a su esposo en una infidelidad, al primer sentimiento que tiene, ¿cuál es? La ira. Y esa ira puede llevarlo a que mate a esa persona. Entonces, el comienzo mismo es lo que hay en el corazón, el sentimiento, la emoción que va a llevar al acto final externo del asesinato. Jesús continúa diciendo, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Llamar en la época de Jesús necio a una persona denotaba desprecio por la inteligencia de esa persona. Esa persona le decía, cuando le decían necio, lo estaban tratando súper mal. Hoy le podemos decir necio a alguien, no sea necio, pero esa persona no lo toma como algo, ¿cierto? Pero en la época de Jesús, decirle necio a alguien era algo muy, muy feo. Llamar a alguien fatuo expresaba desprecio por su carácter. Llamarlo necio expresaba desprecio por su inteligencia, por su capacidad intelectual. Pero llamarlo facto expresaba desprecio por el carácter de esa persona. Entonces, ambos rompían el corazón de la ley contra el asesinato, aún si no se cometía el asesinato. Por eso Jesús decía, cualquiera que diga eso a su hermano será culpable de juicio. Para Jesús, destratar mal a la otra persona, aunque no lo estuviera matando físicamente, era malo. Algunos comentaristas bíblicos dicen o han traducido la idea detrás de la palabra necio como imbécil, tonto, soquete, estúpido, idiota, aunque la palabra raca es una palabra que prácticamente no se puede traducir porque describe más que una palabra, un tono de voz. Entonces, su acento es un acento de desprecio. La palabra de alguien que desprecia a otro con un desprecio arrogante. Eso es lo que significa necio en la época del contexto en el que estamos leyendo el mensaje. Entonces, en nuestras relaciones diarias nosotros debemos ser conscientes de cómo nuestras palabras, nuestras emociones pueden herir a otros. Sobre todo en una cultura en la que nosotros vivimos hoy, esa cultura que, que se mueve mucho algo que conoce como la cancelación o los comentarios hirientes, por lo menos en las redes sociales. En las redes sociales pueden bloquear a una persona porque se equivocó con algo, entonces todo el mundo le viene encima. Esta persona queda bloqueada, pero no puede volver a decir nada. Y empiezan a decirle insultos y una cantidad de cosas. Usted puede opinar cualquier cosa, para usted no está mal, pero para muchos puede parecer horrible, o está mal, está equivocada, o otros pueden apoyarlo, pero eso, si usted ha visto alguna opinión en Facebook, usted ve que ahí para abajo pueden haber una cantidad de respuestas y reacciones a eso. Tercero, la reconciliación es una prioridad. Verso 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús aquí concluye la enseñanza haciéndonos ver la importancia de estar en completa paz al momento de llevar las ofrendas al Señor. Para la época de Jesús, llevar las ofrendas al templo, ¿cierto?
Nosotros estamos bajo la gracia, Cristo es nuestro sacrificio. Podemos estar reconciliados y estamos reconciliados con Dios y estar en completa paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Pero es muy importante estar en paz con nuestros semejantes. Por eso el pueblo de Israel, cuando Jesús dice, cuando lleves tu ofrenda al altar, si traes tu ofrenda al altar, es porque ellos la llevaban al templo, presentaban su ofrenda a través del sacerdote. El sacerdote era el que recibía la ofrenda en el altar y era el sacerdote el que la presentaba, ya fuera una ofrenda por agradecimiento, para expiación de pecados o para comunión con Dios. Pero aún así, Jesús le dice, usted tiene que ir y ponerse de acuerdo y ponerse en paz con las personas, porque de nada sirve que usted ofrezca sus ofrendas ante Dios si usted no está en paz con sus semejantes. Eso es lo que le está diciendo a los judíos. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que estar pidiendo perdón y perdonando constantemente. Constantemente podemos estar ofendiendo, constantemente nos pueden estar ofendiendo y por eso tenemos que pedir perdón y perdonar. La reconciliación tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Romanos 12:18 dice, si es posible, Pablo diciéndole a los romanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces Pablo está exhortando también a los creyentes a estar en paz con todos los hombres en la medida de lo posible. Por eso él dice, si es posible. Y dice, en cuanto dependa de vosotros. Tal vez es posible hacer las paces, tal vez no es posible. Depende de usted ir a hablar y hacer las cosas, sí, pero la otra persona no quiere. Usted ya hizo lo que de su parte usted podía hacer. Usted tuvo toda la buena intención, usted buscó a la persona, pero resulta que no dependía de usted, dependía de que la otra persona también quisiera, que la otra persona no quiso. Entonces eso significa que no siempre vamos a poder estar en paz con todos los hombres, con todas las personas. Puede que sí, puede que no. Ahora, sobre todo cuando somos cristianos, tenemos principios cristianos, tenemos valores cristianos, que eso también puede llegar a causar descontento y conflicto con las otras personas. Eso puede provocar oposición, críticas, incluso persecución, bullying. Pero nuestro Señor nos da una gran lección al explicar que el verdadero espíritu de la ley, al colocar la ira, el desprecio, el odio, el resentimiento, el rencor, al mismo nivel de gravedad que el homicidio, porque todos van a ser castigados en el infierno. Todos van a ser castigados en el infierno. Todos esos sentimientos van a ser castigados en el infierno como el mismo homicidio. Cuarto, la solución rápida de conflictos. Entonces Jesús nos está aconsejando que debemos resolver nuestras disputas, nuestras diferencias, nuestros conflictos de una forma rápida antes de que eso se agrave, antes de que se ponga peor y por lo tanto pues traiga mayores consecuencias que incluso pueden llegar a ser consecuencias legales. Por eso Jesús aquí da un ejemplo, él dice en el verso 25 y 26 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces Jesús aquí está reforzando la importancia de estar en paz con los demás, lo que ya él venía diciendo, aquí lo está reforzando. Él pone un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús utiliza aquí? Una persona, un hombre, que tuvo que enfrentar consecuencias con la justicia porque tuvo problemas con alguien. Y esos problemas, al no solucionarlos, los llevaron a que los llevaran a la cárcel, al juez, y el juez lo entregara a la policía y lo metieran a la cárcel, y de ahí no iba a salir hasta que cumpliera la totalidad de su condena. Por eso él está diciendo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ese último cuadrante
Él está hablando de plata, pero significa que hasta que usted no cumpla el tiempo que tiene que estar allí, usted ahí no va a salir. Por eso, de la misma forma, sería igual de triste que cuando nosotros comparezcamos ante el trono de Dios, cuando tengamos que enfrentar la justicia divina, descubramos que guardamos en nuestro corazón resentimientos, odios, ira en contra de algunas personas y que todo lo que hicimos en el camino cristiano, todo lo que hicimos en nuestra vida cristiana al final no sirvió de nada, no va a servir para nada y fueron vanas en ese día. Porque a veces podemos pensar, no, yo no le tengo rabia a esa persona, resulta que sí le tengo rabia. Si yo me siento y analizo y considero y examino, al final yo creo que yo me voy a dar cuenta que sí le tengo rabia a esa persona. Entonces puede que no haya la posibilidad de hablar con esa persona, porque tal vez esa persona tampoco quiere hablar conmigo, o porque ya no vive aquí, porque vive lejos, porque en otra parte, o porque ya murió, pero yo tengo que pedirle perdón al Señor y decirle, no, yo quiero sacar esto y yo perdono a esa persona, yo no puedo hablar con esa persona por lo que sea que esté pasando, pero yo quiero perdonar a esa persona y perdonarlo, porque tal vez el día que yo llegue delante del Señor me va a decir, no sé, todo lo que hizo en su vida cristiana no sirvió de nada porque usted continuó odiando a alguien. Muchas personas que se llevan el odio a la tumba, hay muchas personas que se mueren odiando al papá, odiando a la mamá, odiando a un primo, odiando a un tío, odiando a un hermano, odiando a un amigo, odiando a un vecino. Hay gente que se va a una eternidad odiando a unas personas. Nunca perdonaron. Hay muchas personas que dicen que no pueden perdonar. Yo no puedo perdonar si yo no lo perdono. Eso yo no lo perdono. O dicen, perdono, pero no olvido. Pero no perdona, porque si no olvida. Ahora, perdonar no significa olvidar, significa recordar sin dolor. Muchas personas pueden ser buenas personas, pero viven con esos odios y resentimientos. El apóstol Pablo a los Efesios expresa la misma idea o trata la misma idea que Jesús en el capítulo 4 de Efesios, versos 26 al 27. Él dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos aferramos a nuestro enojo contra otra persona, estamos pecando. Y aparte de eso, le estamos dando lugar al diablo. Lugar al diablo de que se siga metiendo en nuestra vida, de que siga dándole pedal, como decimos nosotros, a esa rabia, a ese odio, que sigue echándole leña al fuego y empezamos a escuchar esos pensamientos, ¿cierto? Uy, pero es que hizo, es que me dijo, y es que sabía, y empezamos como a enardecernos más en contra de esa persona. Y van a pasar los días y los meses y los años y no vamos a querer volver a saber nada de esa persona. Porque le dimos lugar al diablo. El diablo sigue alimentando, por eso dicen que la mente es el patio de juego del diablo. Él empieza a lanzarnos esos dardos, esos pensamientos. Y nosotros empezamos a sentirnos tan dignos y tan ofendidos que no vamos a ser capaces ni de perdonar a la persona, ni ni siquiera acordarnos que existe. Y pueden haber cristianos en esa condición. Pues en una persona que no es cristiana eso puede ser normal, pero en el cristiano no puede ser normal. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces Jesús aquí está utilizando figuras retóricas. La pena máxima que se paga a manos del juez, del alguacil, en la cárcel, no puede satisfacerse con dinero. Por eso dice, hasta que pagues el último cuadrante. Es una figura retórica. Es decir, hasta que usted no cumpla con el tiempo de la condena, usted no puede salir. La realidad sugerida por esas figuras retóricas que Cristo utiliza en esta historia, de este ejemplo que él da, nos recuerda que el sufrimiento de la eternidad es eso,
eterno. Usted se va a ir a una eternidad sin Cristo eternamente. Usted va a ir a pagar por una vida de pecado eternamente, no por un tiempo, no por un espacio de años o de meses o de días. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. De ahí, de esto, se empieza a desarrollar la doctrina del purgatorio, de esto, de este pasaje. Jesús dice, hasta que usted no pague el último cuadrante, pero no está refiriendo a plata. Él está diciendo, si usted se va a una eternidad, a un castigo eterno, es a eso, a un castigo eterno, no es a un tiempo de castigo, no es que lo vamos a castigar unos añitos y cuando ya haya aprendido la lección, entonces sí venga para acá. En el siglo VI, San Gregorio Magno aplicó la palabra purgatorio para referirse a ese tiempo de purificación final después de la muerte, o a un estado de purificación del alma. Y en el siglo XIII la Iglesia Católica aprueba y acepta oficialmente la creencia en el purgatorio. Y ya para el siglo XVI, más o menos, el Concilio de Trento define la doctrina del purgatorio. Entonces, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, el purgatorio es un lugar o condición temporal del castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Eso dice la Enciclopedia Católica. Pero para resumir lo que dice la teología católica, el purgatorio entonces es un lugar donde el alma va después de que la persona muere para purificarse de sus pecados o de esos pecados que no fueron totalmente pagados durante su vida, y después de eso pasará al cielo. Ahora, ¿esto está de acuerdo con la Biblia? ¿Esta doctrina va de acuerdo con la Biblia? No, absolutamente no. Jesús murió para pagar la pena de todos nuestros pecados, de todos. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un texto que también mal utilizado en muchos círculos cristianos que hablan para las enfermedades. Eso no tiene nada que ver con la enfermedad. Aquí está hablando es de que el sacrificio o que Jesús sufrió por nuestros pecados para que usted y yo pudiéramos ser librados de ese sufrimiento. Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Decir que usted o que una persona debe sufrir la paga por sus pecados, es decir, que el sufrimiento de Jesús no fue suficiente. Es decir, lo que Cristo sufrió en la cruz no alcanzó, no sirvió, no fue suficiente. Decir que debemos expiar nuestros pecados mediante una purificación del purgatorio es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús. Es decir, cuando Dios Padre envía al Hijo a morir por nuestros pecados, Dios la embarró porque resulta que el sacrificio no alcanzaba. Ese sacrificio expiatorio de Cristo no era suficiente. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, primera de Juan capítulo 2, verso 2. Así que la idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte, en el purgatorio, es contraria a todo lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, es contrario. Otro de los pasajes de la Escritura que los católicos utilizan o hablan como evidencia del purgatorio es Primera de Corintios capítulo 3 del 12 al 15. Pero le voy a leer el verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esa es la última, ese es el verso 15. Pero el pasaje desde el verso 12 dice, y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Utilizan este pasaje como una ilustración de cosas pasadas por fuego o a través del fuego, como una descripción del juicio de obras de los creyentes. Es decir, si sus obras fueron buenas, es decir, de calidad, de oro, de plata, de piedras preciosas, pues estas obras van a pasar a través del fuego sin sufrir daño. Y vamos a obtener entonces recompensa, una recompensa por ellos. Pero si sus obras no fueron de buena calidad, sino que fueron de mala calidad, es decir, no fueron obras tan extraordinarias, la Biblia dice que de madera, de heno y hojarasca, pues como son de madera, heno y hojarasca, a lo que pasen por el fuego, ¿qué pasa? Se consumen, se queman. Entonces van a ser consumidas y no va a haber recompensa para el cristiano. Entonces, este pasaje no dice que los creyentes pasarán a través del fuego, sino más bien que las obras de los creyentes serán pasadas por fuego. No el creyente, las obras del creyente. Por eso el verso 15 de 1 Corintios 3 se refiere al creyente escapando a través de las llamas, no siendo purificado por las llamas. Porque el texto dice que la obra de cada uno será manifiesta, pero dice, si alguien sobre este fundamento edifica oro, plata, piedras preciosas, no está diciendo la persona, no está hablando de la persona, está hablando de las obras. Entonces, las obras del creyente a través de las llamas, no siendo purificado el creyente a través en las llamas. Ahora, el purgatorio, como muchos otros de los dogmas católicos, es que están basados en un malentendido o en una mala interpretación de la naturaleza del sacrificio de Cristo. Por eso la Iglesia Católica ve la misa o la Eucaristía. Cada que ellos hacen la misa o la Eucaristía o el tema de la comunión, es como si estuviera repitiendo el sacrificio de Cristo. Entonces, si la hacen cada 8 días, están sacrificando a Cristo cada 8 días. Porque ellos no han podido entender que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. Es absoluto, es perfectamente suficiente. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, la religión tradicional ve las obras meritorias como una contribución a la salvación. ¿Por qué? Pues porque se equivocan al no reconocer que el pago que hizo Cristo en la cruz no necesita contribuciones adicionales. Jesús, cuando fue a pagar en la cruz, él no dijo, ay, me falta, alguien tiene para que me ayude, alguien tiene que me complete aquí porque me está faltando. ¿Cuántas veces usted iba a pagar algo y no le alcanza? Y le faltan unas moneditas. A ver quién le completa. El pago de Jesús en la cruz no necesita contribuciones adicionales. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada, no hay absolutamente nada que un ser humano pueda hacer para ganarse la salvación. Si usted no fue salvo en vida, no lo va a hacer en muerte. Por eso el purgatorio es entendido por los católicos como el lugar de purificación y de preparación para el cielo. Pero si usted no se prepara aquí o ahora en vida, pues muerto mucho menos. Y eso lo entienden así porque tampoco han podido reconocer que el sacrificio de Cristo o por el sacrificio de Cristo, nosotros ya fuimos limpiados, declarados justos, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados. Cuando usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es lavado por la sangre de Cristo, usted es limpiado por la sangre de Cristo.
Cuando su corazón es regenerado, usted es declarado justo. Su posición legal delante de Dios es justa. Usted ya es justo delante de Dios. Es decir, usted es sin pecado, usted es inocente. A partir de ese momento, ¿qué hace Dios? Coge todos los pecados, los mandó a lo profundo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. En el sacrificio de Cristo somos declarados justos, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados. Por eso la idea del purgatorio y de todas esas doctrinas que con frecuencia son vinculadas a esta, por ejemplo, rezar por los muertos, las indulgencias, las obras meritorias a favor de los muertos, etcétera, etcétera. Todas esas doctrinas fallan en que no reconocen que la muerte de Jesús fue suficiente para pagar la pena por todos nuestros pecados. Todo lo que una persona crea que tiene que hacer para salvarse, está diciendo que lo que Cristo hizo no alcanza. Jesús fue el Dios encarnado. Él pagó un precio infinito por nuestros pecados. Tenemos que enseñar eso, que Jesús murió por nuestros pecados. Se lo enseñaba Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces no necesitamos nada más. Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestras faltas, por nuestros errores. Cuando limitamos el sacrificio de Jesús, cuando limitamos el sacrificio expiatorio por el pecado que hace Jesús, solamente llevándolo solamente que es suficiente para el pecado original o para cualquier pecado cometido antes de la salvación, esto es un ataque personal, un ataque frentero a la persona de la obra de Cristo. Es un ataque a lo que Jesús es y a lo que Él hizo. Porque yo no puedo limitar el sacrificio de Jesús al pecado original. Ahora, eso me sirve para el pecado original. Ahorita aquí para allá yo necesito, mejor dicho, hacer de todo. Y acuerden que cuando yo me muera no les vaya a olvidar hacer las misas. Y estar orando por mí, hagan cosas buenas por mí. A ver si yo puedo pasar rapidito al cielo. Si debemos en algún sentido pagar por ello, expiar por ello o sufrir por ello, eso indica entonces que la muerte de Jesús no fue un sacrificio completo, suficiente y perfecto. Eso es lo que está diciendo la religión tradicional. Que el sacrificio de Cristo no fue ni suficiente, ni completo, ni perfecto. ¿Y no habrá una ofensa más grande para el Señor? Pero para los creyentes, para el cristiano bíblico, para ese cristiano que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha nacido de nuevo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que significa estar después de la muerte? ¿Qué es lo que significa estar después de la muerte para el cristiano? ¿Qué? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso es lo que significa la muerte para el cristiano. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y lo dice también Pablo a los Filipenses capítulo 1, verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Notemos que en estos pasajes que les acabo de decir, 2 Corintios 5, 6 al 8 y Filipenses 1, 23, no está diciendo ausentes del cuerpo pero presentes en el purgatorio. Pablo no está diciendo eso. Él está diciendo ausente en el cuerpo pero presente en el Señor. Ahora, ¿está diciendo Pablo que vamos a estar por allá en un fuego que nos está purificando? Porque ya no estamos aquí, estamos ausentes del cuerpo, pero estamos presentes en un fuego purificador. No.
por el sacrificio perfecto, completo y suficiente de Cristo, después de la muerte, en el momento en que usted parte de este mundo, usted va a estar inmediatamente en la presencia del Señor. Si eso no es así, yo no puedo seguir siendo cristiano. Cuando usted parta de este mundo, cuando usted se va directamente, inmediatamente a la presencia del Señor, totalmente purificado, libre de pecado, glorificado, perfeccionado y santificado. Eso es lo que le va a pasar a su alma, al alma que se va con el Señor. Ahora, yo quería hacer este paréntesis de lo que significa esa enseñanza del purgatorio, porque utilizan el pasaje que claramente no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de reconciliación, estamos hablando del poder de la reconciliación, de lo que Cristo estaba enseñando en el monte, diciéndole a la gente: usted necesita estar en paz con los hombres, usted necesita estar reconciliado con sus semejantes, usted no puede tener en su corazón sentimientos de odio, de rencor, de asesinato, sino que usted tiene que tratar a la gente con amor, ¿cierto? En cuanto dependa de usted, esté en paz con todos los hombres, también decía Pablo. La enseñanza de Cristo en este pasaje de Mateo no es que la persona cuando muere se va a ir para el purgatorio. La enseñanza aquí es que tenemos que estar reconciliados. No pensar que hay un lugar intermedio entre la tierra y el cielo. No hay un lugar intermedio. Lo que el Señor quiere a través de ese pasaje es que nosotros entendamos lo que significa abordar los problemas de una manera que sea humilde, amorosa, proactiva, buscando siempre resolver los conflictos antes de que estos se vuelvan graves, antes de que terminen. A veces pequeños roces, pequeñas fricciones se pueden convertir en grandes problemas. Jesús está utilizando una figura retórica donde él dice que será echado a la cárcel y de ahí no va a salir hasta que cumpla su condena. Es decir, su problemita que hoy es pequeño puede convertirse en algo grave después. En conclusión, la enseñanza de Jesús sobre la ira y la reconciliación nos está llamando a nosotros hoy a una transformación interna, a una transformación del corazón. No se trata solamente de evitar un acto externo de violencia. No, yo no le voy a decir nada, yo más bien me quedo callada o me quedo callada, para no pelear. Claro, evitó un acto de violencia, ¿cierto? De violencia verbal. Pero ¿qué está pasando en el corazón de la persona? ¿No? Hay personas que se callan, que no dicen nada, que como que se aguantan, ¿no? Pero llega un momentico que por lo más mínimo explotan. Y el día que explotan, mejor dicho, es peor que la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Bueno, hay algo, llamo a la persona: mire, no estoy de acuerdo con esto, considero, pongo mis puntos de vista, tal vez estoy molesto por esto, y buscar solucionar. Si a la otra persona no le gustó, no le parece, no le quiere volver a hablar a usted por eso, no es problema de esa persona. Pero usted no está actuando con una intención en su corazón de odio, de ira, de rabia. Usted lo está haciendo de la mejor manera. Por eso no se trata solamente de evitar actos externos de violencia, de gritar o de pelear. Se trata de que en el corazón haya un cambio, una transformación interna. No se trata de quedarme callado siempre para no pelear, porque eso va minando mi corazón. Se trata de que cultivemos un corazón lleno de paz y de amor. Pero se escucha bonito, ¿sí? Debe de ser así. Porque este mundo ya tiene bastante división, este mundo ya tiene bastante discordia, este mundo ya está bastante lleno de problemas, de conflictos, de gente que le gusta pelear por todo. Por eso nosotros, como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser agentes de reconciliación, agentes de armonía.
Así como esa pequeña discordia que les contaba al principio de esos dos vecinos que toda la vida habían vivido juntos de muchos años, amigos, los llevó a que se dejaran de hablar, pero una pequeña discordia que podía ser resuelta con un simple acto de perdón, un simple acto de perdón. Nosotros como cristianos debemos ser instrumentos de paz en nuestro entorno. Debemos ser instrumentos de paz en nuestro entorno. Amén. Vamos a orar.